Dentro de los datos más importantes que podemos nosotros observar en lo que se refiere al hábitus exterior de un paciente está la marcha. Hay pacientes que pueden caminar, hay pacientes que no pueden hacerlo, entonces pues habrá pacientes en los cuales podamos obtener ese dato y en otros que están postrados o están en silla de ruedas, pues desafortunadamente no será posible. Ahora bien, la marcha puede ser una marcha libre, es decir, aquella que realiza el individuo, el paciente, sin necesidad de apoyarse en ningún instrumento, como pudiera ser bastón, andadera, muletas o bien otra persona. O puede ser una marcha asistida cuando requiere de alguno de estos instrumentos, de alguno de estos apoyos para poder caminar. Ese es el primer dato a recabar. La marcha es libre, la marcha es asistida o en definitiva el paciente no puede caminar. Cuando un paciente es incapaz de caminar, a esto se le llama abasia. Abasia. Bien, por otro lado, ya siendo un poquito más descriptivos, la marcha pues es una parte importante de la locomoción, de la motricidad. En el ser humano es bipedestre, lineal, equilibrada y sinérgica. Lo explicamos de una manera un poquito eh, más detallada en el siguiente párrafo, donde decimos que es bipedestre porque se lleva a cabo con ambos miembros inferiores, lo cual pues es obvio. Lineal porque no caminamos en zigzag, caminamos en línea recta, en condiciones normales desde luego. Equilibrada porque caminamos sobre un centro de gravedad, es decir, mantenemos nuestro equilibrio y podemos caminar sobre una base de sustentación máxima de 10 centímetros. Ahorita vamos a explicar lo que es la base de sustentación. Y además la marcha es sinérgica porque realizamos al caminar movimientos automáticos, movimientos de balanceo con nuestros brazos para poder mantener nuestro centro de gravedad. Son movimientos asociados, inconscientes, que hacemos para no caernos o bien para no perder la vertical y para tener que nuestra marcha sea, como dije anteriormente, una marcha lineal. Si ustedes se fijan, cuando caminamos, braceamos, ¿no? Y braceamos de manera rítmica y antagónica con el miembro inferior del mismo lado para conservar este centro de gravedad. Para entenderlo mejor podemos ver aquí el mecanismo de la marcha. Ustedes pueden observar la separación entre un pie y otro de manera lateral es lo que llamamos base de sustentación. Y normalmente esa base de sustentación, cuando tenemos una marcha equilibrada, no debe ser mayor de 10 centímetros. ¿Okay? No debe ser mayor de 10 centímetros. Cuando es mayor de 10 centímetros ya podemos hablar que hay una falta de coordinación de los movimientos en nuestros miembros inferiores cuando caminamos. Bien, los pasos pues pueden ser pasos cortos, pueden ser pasos largos, pero independientemente de eso, la marcha tiene tres etapas. Tiene una etapa de impulso, de aquí la estoy marcando, que es cuando hacemos una flexión plantar y apoyamos, como explicaré más detalladamente en las siguientes diapositivas. Esta marcha de impulso hacemos una flexión plantar y apoyamos específicamente con la cabeza de los metatarsianos, de los 5 metatarsianos. La siguiente fase es la de avance con el pie o con el miembro inferior opuesto, que es el que da el paso hacia adelante, y la fase de llegada, que siempre deberá ser con el talón. Aquí, en esta imagen congelada, ustedes pueden observar, donde estoy moviendo el cursor, que el pie derecho está en una fase de impulso,
mientras que el miembro pélvico izquierdo está en una fase de avance y finalmente en una fase de llegada con el talón. La longitud del paso, insisto, pues puede variar. Hay personas que caminan rápido, hay personas que caminan despacio o incluso cuando corremos, ¿de acuerdo? Cuando corremos. Ahora bien, el braceo, vean ustedes, el braceo es antagónico, es decir, cuando movemos hacia adelante, ¿sí?, nuestra pierna o nuestro miembro pélvico derecho, también tenemos que hacerlo aquí, se ve más claro. Vean cómo el miembro pélvico izquierdo va hacia adelante, está en fase de llegada, y el miembro torácico derecho, hacia el contralateral, va hacia adelante. De la misma manera vemos como el miembro pélvico derecho, que está en fase de impulso, se acompaña de un movimiento hacia atrás de el brazo o bien del miembro torácico izquierdo. A esto le llamamos sinergia. ¿Y por qué hacemos esto? Pues para conservar, ¿sí?, para conservar el centro de gravedad y poder caminar de manera lineal. Si nosotros no braceáramos cuando caminamos deprisa o cuando corremos, sería muy difícil que pudiéramos mantener un centro de gravedad. Muy posiblemente, si corriéramos con las manos atadas a nuestro tronco o con las manos metidas en las bolsas, nos caeríamos. Eso se le llama sinergia. ¿Okay? Los movimientos que hacemos de manera inconsciente y de manera asociada, automática, para mantener la vertical. Pudiéramos poner otros ejemplos, como sería cuando tropezamos, si vamos caminando y tropezamos con algo, pues posiblemente no podamos evitar la caída y pues ni modo, nos caemos. Pero de cualquier manera nuestro cuerpo intentará evitar la caída haciendo ajustes en nuestras extremidades y en nuestro tronco para evitar que se pierda el equilibrio, y a veces se logrará. Como vamos a ver más adelante, en todo este mecanismo que es la marcha, que es parte de nuestra motricidad, participan diferentes vías, todas ellas muy importantes. Y consideramos pues necesario que estén ustedes en conocimiento de cuáles son estas vías, que las comprendamos para poder entender mejor lo que es la motricidad y sobre todo el tema que nos ocupa en este capítulo, que es la marcha. Bien, decíamos que la marcha tiene una fase de impulso que se hace con la cabeza de los 5 metatarsianos, una fase de avance que se hace con el otro pie que no está impulsando y una fase de llegada con ese otro pie que debe ser siempre con el talón. Si se fijan, en la fase de impulso hay una flexión plantar y en la fase de llegada hay una flexión dorsal. No olviden esto, porque más adelante hablaremos de marchas patológicas, y cuando hablemos de marchas patológicas hablaremos de problemas relacionados con la marcha que pueden ser congénitos o pueden ser adquiridos y que se deben a veces en la incapacidad para llevar a cabo alguna de estas etapas, ya sea la de impulso, la de avance o la de llegada. Incapacidad para hacer flexión plantar o para hacer flexión dorsal. Entonces, vemos la mecánica de una marcha normal. Para entender un poco mejor esto, veamos esta figura de un pie. Si vemos esta figura, podemos observar nosotros, este es un pie derecho. Podemos observar acá el talón. Acá están los ortejos, los dedos. Les falta la uña, pero bueno, no importa. No se las vamos a poner.
Los dedos de los pies, el término correcto para llamarlo es ortejos. Sin embargo, pues ya estamos acostumbrados a llamar los dedos de los pies. No se supone que dedos son los de la mano, ortejos son los del pie. Pero bueno, eh, ya todo el mundo estamos acostumbrados a llamar los dedos de la mano, dedos del pie, y los de la mano hasta tienen nombre. Los de los pies, pues no, lo llamamos, primero siempre empezamos del dedo gordo, es el primer dedo, segundo dedo, tercero, cuarto, y el más externo, y que es el más pequeño siempre, es el quinto ortejo o quinto dedo del pie. Vean ustedes este arco. Este arco se le llama arco longitudinal, y gracias a este arco, que ahorita vamos a explicar a qué se debe, gracias a este arco es que apoyamos básicamente en lo que es el talón y la cabeza de los 5 metatarsianos. Normalmente en la región de este arco no hay apoyo. Por eso que si ustedes revisan sus pies notarán que en esta región donde está la cabeza de los metatarsianos, sobre todo el primero y el quinto, que son los puntos de apoyo más importantes, por lo regular tenemos la piel más gruesa, más dura, inclusive se nos forman callosidades, lo mismo que en el talón. Este es el arco longitudinal, ¿okay? El arco longitudinal del pie. Y estas son las cabezas de los metatarsianos. No alcanzamos a ver la última, pero bueno, son 5. Y aquí tenemos nosotros la primera falange del primer ortejo y la segunda falange. Acuérdense que el primer ortejo, igual que el pulgar, tiene únicamente, el pulgar obviamente en la mano, únicamente tiene 2 falanges. Este arco longitudinal es el que menciono que es muy importante para que podamos tener una fase de impulso con la cabeza de los metatarsianos y una fase de llegada con el talón. Ahora bien, vean ustedes los huesos. No vamos a meternos en cuestiones anatómicas finas, pero sí es importante que ustedes recuerden que el maleolo, este es un pie derecho, por supuesto, que el maleolo interno o tobillo interno corresponde a la tibia, mientras que el externo corresponde al peroné o fíbula, que es el otro nombre con el que se le conoce al peroné. Este hueso que está aquí es un hueso sumamente importante que da soporte a los demás huesos del tarso. Se les llama huesos de tarso a los huesos del pie. Este hueso se llama astrágalo. Y debajo y por detrás de él está el calcáneo, cuya base es un importante punto de apoyo. Y por delante del astrágalo está este hueso que se llama escafoides. Este escafoides, que en la mano hay un hueso también que se llama escafoides o también se le llama hueso navicular en la mano. Este escafoides se articula hacia arriba con el astrágalo, hacia atrás con el calcáneo y hacia adelante se articula con estos huesos que se llaman cuñas. La primera cuña, la segunda cuña, acá está la tercera cuña y finalmente este que se ve al final con el que se articula el último dedo se le llama cuboides. ¿Okay? Primera, segunda, tercera cuña y el cuboides. Para que este arco longitudinal se forme, es necesario que el astrágalo, en su articulación con el
escafoides, mantenga este último en una posición elevada. Al estar elevado el escafoides, esto genera que se forme este arco longitudinal. Hay un músculo que viene por acá, viene desde la parte superior de la pierna y termina en el escafoides. Ese músculo se llama tibial músculo, ¿okay? Músculo tibial posterior. Y además hay un ligamento que viene del calcáneo. Aquí lo estamos dibujando, viene del calcáneo hacia el escafoides, que se llama ligamento calcáneo escafoideo, por los huesos que une, inferior. Entre estos dos elementos musculoesqueléticos mantienen al escafoides en una posición elevada. Sin embargo, puede suceder en ocasiones que esta posición elevada del escafoides, que insisto es la que forma el arco longitudinal y permite que los puntos de apoyo sean únicamente el calcáneo y la cabeza de los metatarsianos, para que la mecánica de la marcha se dé de una manera normal en la fase de impulso, que es aquí, y la fase de llegada, que es acá. En ocasiones estos elementos musculoesqueléticos, ya sea el tendón del tibial posterior o el ligamento calcáneo escafoideo inferior, o ambos, se elongan, se vencen, y entonces el escafoides cae. Y si el escafoides cae, este arco longitudinal tiende a desaparecer. Y sí, como ustedes están imaginando, esto es lo que ocasiona el famoso pie plano. Pero bien, este tema lo abordaremos cuando hablemos de sistema musculoesquelético, cuando hablemos específicamente de la articulación o la mecánica del pie y pues los problemas, ¿sí? Las patologías, principalmente mecánicas, que podemos encontrar en pie. El pie plano es algo muy común. ¿Okay? Y este pie plano pues hace que la mecánica normal de la marcha se vuelva patológica, se vuelva diferente. Si nosotros hiciéramos un corte a la altura de los metatarsianos, veríamos esto. Aquí están viendo ustedes, espero que la figura se entienda. Aquí está, este es un pie derecho nuevamente. Aquí está el maleolo tibial. Acá está el maleolo peroneo, que normalmente está un poquito más abajo. Y aquí hagan de cuenta que rebanamos coronalmente, hicimos un corte coronal a la altura de la cabeza de los metatarsianos. Vean ustedes cómo el primer metatarsiano y el quinto metatarsiano están en una posición más inferior que los otros tres. Por eso es que cuando nosotros estamos de pie, estos dos puntos, la cabeza del primero y quinto metatarsiano, son los puntos de apoyo anterior más importantes que tenemos en el pie. Cuando estamos de pie sin caminar, únicamente de pie. El hecho de que estos dos metatarsianos estén en una posición más baja que los otros tres forma un arco, que es este arco que está aquí, que se le llama arco transverso. Este arco transverso, pues al igual que el arco longitudinal, tiene una gran importancia para la mecánica de la marcha, para que apoyemos principalmente en el primero y el quinto metatarsianos.
Aunque, como vamos a ver ahorita, cuando caminamos en el transcurso de la marcha, ya participan también, aunque de manera secundaria, de manera de apoyo, de manera adicional, las otras tres cabezas de los metatarsianos. Algo muy importante es la postura del pie y el plano del pie. Cuando estamos descalzos o tenemos un tacón, usamos un tacón, un zapato con tacón máximo de 2 centímetros, vean ustedes la carga del peso de nuestro cuerpo sobre el pie. Aproximadamente un 43% es en la cabeza de los metatarsianos y un 57% es en el calcáneo. Esa es la distribución normal cuando nosotros estamos descalzos o tenemos un levantamiento en el calcáneo por el tacón máximo de 2 centímetros. Ya si utilizamos nosotros un tacón de 4 centímetros, ya las cargas se invierten. ¿Ok? Ya el peso se va más hacia adelante, un 57% hacia adelante y un 43% en el calcáneo. Si utilizamos un tacón de 6 centímetros, vean ustedes cómo cambian las cargas y vean la deformidad o la deformación que empiezan a tener los dedos. Ya con un tacón de 6 centímetros tenemos que un 75% de nuestro peso se va hacia la cabeza de los metatarsianos y solamente un 25% hacia el calcáneo. Y ya si utilizamos un tacón de 10 centímetros o más, prácticamente todo el peso de nuestro cuerpo se irá sobre la cabeza de los metatarsianos, deformando obviamente, cuestión de tiempo nada más, deformando nuestros dedos del pie y prácticamente nada, si acaso un 10% de nuestro peso se irá hacia el talón. Esta es la explicación de muchas deformidades que se presentan sobre todo en mujeres en la región de la cabeza del quinto metatarsiano, del primer metatarsiano. ¿Por qué el primer metatarsiano? Principalmente, bueno, porque cuando caminamos, los puntos de apoyo ya son los 5 metatarsianos. Este es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto metatarsianos. Estos dos huesitos que ven ustedes aquí son normales, son huesitos que se llaman huesos sesamoideos, lo voy a anotar aquí. Que con fines mecánicos y con fines de distribución de peso, normalmente tenemos estos dos huesitos, los tenemos debajo de la cabeza del primer metatarsiano. Esto es absolutamente normal, como también es normal que cuando caminamos, 2/6 de nuestro peso, bueno, 2/6 del peso que se va hacia los metatarsianos, trataré de ser claro, recae sobre el primer metatarsiano, sobre la cabeza del primer metatarsiano. Y un sexto sobre la cabeza de los otros metatarsianos. Vamos a suponer, vamos a hacer un ejercicio para tratar de ser un poquito más explícitos. Vamos a suponer un individuo que pese, vamos a ponerle para ser prácticos, 60 kilos.
Si pesa 60 kilos, y vámonos al supuesto de que, para ser prácticos, el 50% de su peso vaya hacia la cabeza de los metatarsianos y el otro 50% hacia el calcáneo, bueno, entonces tendríamos nosotros que de estos 60 kilos, 30 vienen hacia la cabeza de los metatarsianos y los otros 30 van al talón. Y esto se distribuirá de manera uniforme durante la marcha, tanto en la fase de impulso como en la fase de llegada. Es decir, eh, cuando estamos en la fase de impulso, pues prácticamente todo el peso de nuestro cuerpo va a la cabeza de los metatarsianos. Y cuando estamos en fase de llegada, pues lo mismo sucede con el talón. Pero cuando estamos de pie e iniciamos la marcha, si es un individuo que pese 60 kilos, el 30 de esos, el 50% decíamos se irá sobre la cabeza de los metatarsianos, es decir, 30 kilos, y el 30%, perdón, y el 50%, que serían los otros 30 kilos, se irán sobre el talón. Bien, de esos 30 kilos que se vienen a la cabeza de los metatarsianos, si lo dividimos en sextos, bueno, cada sexto, ¿sí? Un sexto de 30 serían 5. Entonces, cuando nosotros caminamos de estos 30 kilos que se van hacia la cabeza de los metatarsianos, 2 sextos, que serían 10 kilos, se vienen a la cabeza del primer metatarsiano y 5 kilos a la cabeza de cada uno de los otros. Así distribuimos la carga. Pero estoy poniendo el ejemplo de la distribución de la carga cuando estamos descalzos o cuando estamos utilizando un tacón de menos de 4 centímetros. Ya se imaginarán ustedes, si no es una distribución homogénea, normal, natural, como la estoy mencionando, y estamos hablando de una persona que use un tacón, vámonos al extremo, de 10, de 15 centímetros, pues entonces ya no tendremos que hacer, ya no podremos hacer nosotros la ecuación o la división o el cálculo sobre estos 30 kilos, sino sobre los 60, porque estaremos hablando que el 100% del peso de esa persona, si usa un tacón de 10 centímetros o más, el 100% de su peso se irá sobre los metatarsianos. Y entonces, ¿qué tenemos? Que en una persona que use un tacón de ese tamaño, en lugar de 10 kilos en cada paso que da, se vienen 20 para acá, 10 para acá, 10 para acá, 10 para acá y 10 para acá, es decir, el doble. Obviamente, nuestros pies no están diseñados para sostener tanta carga. Y como es el primer metatarsiano el que sostiene más carga en la parte anterior de nuestro pie, es el que más se deforma. Ustedes han oído hablar de los juanetes, han oído hablar que técnicamente se le llama hallux. Hallux se le llama a la primera articulación metatarsofalángica hallux valgo. Valgo es desviación hacia afuera de la línea media. Hallux valgo igual a juanete. Pero bien, ya hablaremos más detalladamente de lo que es el hallux valgo o juanetes cuando hablemos específicamente de patologías del pie. Esto es para que se den ustedes una idea de la mecánica de la marcha y cómo influye el calzado que utilizamos en la distribución del peso de nuestro cuerpo
en cada paso que damos.